En la oscuridad, cuando el viento susurra tu nombre y las sombras se mueven donde no deberían, ellas están ahí. Brujas que caminan entre nosotros, que observan desde los tejados y esperan el momento perfecto para acercarse. Bienvenido a este canal, donde los encuentros con brujas no son solo leyendas, son advertencias. Si te atreves a escuchar hasta el final, dale like y suscríbete. Hay cosas que suceden en la noche que la luz del día nunca podrá explicar. Cosas que se mueven en las sombras, que esperan el momento exacto cuando todos duermen, cuando la ciudad se queda en silencio y solo quedan despiertos aquellos que no tienen más remedio que estar ahí. Los hospitales son de esos lugares donde la noche se siente diferente, más pesada, como si las paredes guardaran secretos que nadie quiere escuchar. Y a veces, esos secretos encuentran la forma de salir. Esta historia sucedió en Durango, en un hospital de la ciudad que lleva años operando, atendiendo a cientos de personas cada día. Es un edificio viejo, de esos que han visto pasar generaciones enteras, con pasillos largos que hacen eco cuando caminas solo, con luces que parpadean de vez en cuando y con ese olor a desinfectante que nunca se va del todo. En la planta baja está el área de maternidad, donde nacen los bebés. Es un lugar que debería ser de alegría, de nuevas vidas comenzando. Pero lo que pasó ahí cambió todo. Gustavo trabajaba como guardia de seguridad en el turno de noche. Era un hombre sencillo, de unos 40 años, delgado, con el cabello comenzando a ponerse gris en las sienes. Llevaba casi 5 años en ese hospital, haciendo sus rondas, revisando que las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera problemas. Conocía cada rincón del edificio, cada pasillo, cada escalera. Era un trabajo tranquilo la mayoría de las veces. Aburrido, incluso, hasta que comenzaron los ruidos. Entonces, todo empezó una noche de octubre. Gustavo estaba sentado en su pequeña oficina cerca de la entrada principal, viendo las cámaras de seguridad en las pantallas frente a él. Eran casi las 11 de la noche. El hospital estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y algún que otro paso de las enfermeras en los pisos de arriba. De pronto, escuchó algo extraño. Un sonido que venía del techo, justo encima de donde estaba. Pasos, o algo parecido a pasos. Se quedó quieto prestando atención. El sonido continuó. No eran pasos normales como los de una persona caminando. Era algo más pesado, pero al mismo tiempo irregular, como si alguien se arrastrara, como si caminara en 4 patas. Pensó que tal vez era un gato o algún animal que se había metido a la azotea. No sería la primera vez. El edificio era viejo y había huecos por todos lados, pero el sonido no paraba. Se movía lentamente de un lado a otro, siempre en la misma zona. Gustavo revisó las cámaras y se dio cuenta de que los pasos estaban justo encima del área de recién nacidos. Eso le pareció raro. Tomó su linterna y su radio, y decidió subir a revisar. La escalera que llevaba a la azotea estaba al final de un pasillo en el 3er piso. Era una zona poco usada, oscura, con cajas apiladas y equipo viejo que ya no servía. Gustavo subió despacio, alumbrando con la linterna. Cuando llegó a la puerta de metal que daba a la azotea, la empujó con cuidado. Estaba abierta. Eso también era extraño, porque él mismo la había cerrado con candado días atrás. Salió a la azotea. El viento soplaba frío esa noche, moviendo los cables y las antenas. Alumbró hacia todos lados, revisando entre los tanques de agua y las estructuras de metal. No había nada. Ni un gato, ni un pájaro, nada. El techo estaba vacío, pero el sonido que había escuchado era real. Estaba seguro. Bajó de nuevo a su oficina, pensando que tal vez se había imaginado cosas. Pero esa misma noche, 1 hora después, volvió a escucharlo. Los mismos pasos lentos, arrastrándose sobre el techo. Esta vez sonaban más fuertes, más claros. Y otra vez, estaban justo encima del área de recién nacidos. Los días siguientes, los ruidos continuaron. Siempre a la misma hora, entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada. Gustavo subió varias veces más a revisar, pero nunca encontró nada. Le comentó a sus compañeros del turno de día, pero ellos se reían,
Decían que seguro eran ratas o que el edificio crujía por el frío. Nadie le creía, pero entonces las enfermeras del área de maternidad comenzaron a reportar algo extraño. Los bebés lloraban todos al mismo tiempo, cada noche, exactamente a las 12. No era normal. Los recién nacidos suelen llorar en momentos diferentes, cuando tienen hambre o necesitan que los cambien. Pero esto era distinto. Todos comenzaban a llorar al mismo instante, como si algo los asustara. Y no era un llanto común. Era un llanto desesperado, de pánico. Una de las enfermeras, una mujer mayor llamada Socorro, le dijo a Gustavo que sentía que algo no estaba bien. Ella llevaba 30 años trabajando en ese hospital y nunca había visto algo así. Los bebés no lloraban por hambre, lloraban de miedo. Gustavo decidió revisar las cámaras con más cuidado. Pasó horas viendo las grabaciones de las noches anteriores, buscando algo, lo que fuera, y entonces lo vio. En una de las cámaras que apuntaba hacia la azotea, captó una sombra. Era difícil de distinguir porque la imagen era borrosa y la luz era poca, pero ahí estaba. Una silueta encorvada, moviéndose lentamente entre los tanques de agua. No era un animal, era demasiado grande. Parecía una persona, pero la forma en que se movía no era normal. Se arrastraba casi pegada al suelo con movimientos lentos y extraños. Le mostró el video a su supervisor, un hombre escéptico que siempre tenía una explicación lógica para todo. Pero al ver la grabación, su expresión cambió. No dijo nada, solo le indicó a Gustavo que siguiera vigilando y que reportara cualquier cosa inusual. Esa noche, Gustavo no pudo dormir pensando en lo que había visto. La imagen de esa figura encorvada se le quedó grabada en la mente. Algo en su interior le decía que no era una persona normal, que había algo profundamente equivocado en la forma en que se movía. Pero tenía que saberlo. Tenía que descubrir qué era. La noche siguiente llegó al hospital con una determinación distinta. Llevó consigo una linterna más potente y su teléfono celular para grabar lo que fuera que encontrara. Le avisó a su compañero del turno, otro guardia llamado Rogelio, que estaría haciendo rondas más frecuentes. Rogelio asintió sin prestar mucha atención, ocupado viendo su teléfono. Las primeras horas de la noche transcurrieron con normalidad. Gustavo hizo sus rondas habituales, revisó las puertas, saludó a las enfermeras. Pero cuando el reloj marcó las 11:30, su corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que pronto comenzarían los ruidos. Y así fue. A las 11:45, escuchó los pasos otra vez. Esta vez sonaban más cerca, más definidos. No eran pasos normales. Era el sonido de algo pesado arrastrándose, de uñas raspando contra el concreto. Gustavo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se armó de valor. Tomó su linterna y se dirigió hacia la escalera. Subió despacio, alumbrando cada escalón. El sonido en el techo continuaba, moviéndose lentamente. Cuando llegó a la puerta de la azotea, estaba entreabierta nuevamente. El viento soplaba con fuerza esa noche, trayendo consigo un aire helado que le caló hasta los huesos. Empujó la puerta y salió. La azotea estaba oscura. Las pocas luces que había no funcionaban bien. Parpadeaban de vez en cuando dejando todo en sombras. Gustavo alumbró hacia adelante, moviendo la linterna de un lado a otro. Al principio no vio nada, solo las siluetas de los tanques de agua, las antenas y los ductos de ventilación. Pero entonces escuchó algo, un sonido suave, como una respiración pesada. Giró la linterna hacia la derecha y su sangre se heló. Ahí, trepada en el borde de la azotea, cerca de donde terminaba el edificio, había una figura. Era delgada, demasiado delgada, con los brazos y las piernas largas y huesudas. Estaba agachada, apoyada en manos y pies como un animal. Su cabello largo y negro le cubría completamente el rostro, cayendo hacia adelante como una cortina oscura. Llevaba lo que parecía ser un vestido viejo y sucio, desgarrado en varios lugares. Gustavo se quedó paralizado. No podía moverse, no podía hablar. Solo podía mirar a esa cosa que estaba ahí, inmóvil, como si no se hubiera dado cuenta de su presencia. El viento movía su cabello.
pero ella no se movía. Permanecía en esa posición antinatural, agachada en el borde, como si estuviera esperando algo. Entonces, lentamente, la figura comenzó a girar la cabeza. No giró su cuerpo, solo la cabeza, moviéndola de una forma que ningún ser humano debería poder hacerlo. Giró y giró hasta que quedó mirando directamente hacia Gustavo. El cabello se apartó ligeramente de su rostro y él pudo ver sus ojos. Eran ojos que no parecían humanos. Reflejaban la luz de la linterna como los de un gato o un perro en la oscuridad, brillando con un color amarillento y enfermizo. No parpadeaba, solo lo miraba fijamente, con una intensidad que le atravesaba el alma. Gustavo sintió que sus piernas comenzaban a temblar. Quiso gritar, quiso correr, pero su cuerpo no respondía. La figura comenzó a moverse. Se incorporó lentamente sin dejar de mirarlo, y Gustavo pudo ver que era más alta de lo que había pensado. Sus extremidades eran largas y desproporcionadas, y se movía con una agilidad escalofriante. De repente, sin previo aviso, la criatura se lanzó hacia un lado con una velocidad imposible. Se movió tan rápido que Gustavo apenas pudo seguirla con la mirada. Desapareció detrás de los tanques de agua en un instante. Eso fue suficiente para que Gustavo reaccionara. Dio media vuelta y corrió hacia la puerta, bajando las escaleras tan rápido como pudo. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que se le iba a salir del pecho. No podía pensar con claridad. Solo sabía que tenía que alejarse de ahí. Pero entonces un pensamiento cruzó su mente. Los bebés. El área de recién nacidos estaba justo debajo de donde había visto a esa cosa. Corrió por los pasillos hasta llegar a la planta baja. Cuando llegó al área de maternidad, todo estaba en silencio. Un silencio perturbador. Normalmente se escuchaba algún llanto, algún sonido de los bebés moviéndose en sus cunas. Pero ahora no había nada. Solo silencio. Entró al cuarto donde estaban las cunas. Las luces estaban encendidas, todo parecía estar en orden. Las pequeñas camas estaban alineadas, con sus sábanas blancas y limpias. Se acercó revisando una por una. Los bebés estaban ahí, dormidos, tranquilos. Respiró aliviado por un momento. Tal vez había sido solo su imaginación trabajando en su contra después del susto, pero entonces notó algo. Una de las cunas, la que estaba al final junto a la ventana, estaba vacía. Las sábanas estaban revueltas, como si alguien hubiera tomado algo de ahí apresuradamente. Gustavo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Corrió hacia el escritorio de las enfermeras. La enfermera de turno, una mujer joven llamada Patricia, estaba revisando unos papeles. Cuando vio a Gustavo llegar corriendo y con la cara desencajada, se alarmó. ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Está bien? La cuna del final está vacía. ¿Dónde está el bebé? Patricia lo miró confundida y se levantó rápidamente. Ambos fueron al cuarto. Cuando ella vio la cuna vacía, palideció. Eso es imposible. Yo estuve aquí hace apenas 10 minutos y todos estaban en su lugar. No salió ningún bebé de aquí. Gustavo no sabía qué decir. Pidió revisar las cámaras de seguridad inmediatamente. Fueron a la oficina de vigilancia donde Rogelio seguía sentado, ahora más despierto al ver la urgencia en sus rostros. Pusieron la grabación de los últimos 30 minutos. Al principio todo parecía normal. Las cámaras mostraban el pasillo vacío, las enfermeras haciendo sus rondas, todo tranquilo. Pero entonces, en la cámara que apuntaba hacia la ventana externa del área de maternidad, vieron algo que les heló la sangre. Una figura oscura comenzó a descender por la pared exterior del edificio. No usaba cuerdas ni nada. Simplemente bajaba, pegándose a la pared como una araña, con movimientos lentos y deliberados. Era la misma figura que Gustavo había visto en la azotea. Su cabello largo colgaba hacia abajo mientras descendía, y sus extremidades se movían de forma antinatural, agarrándose a la pared con facilidad. La criatura llegó hasta la ventana del área de recién nacidos. La ventana estaba cerrada, pero en la grabación se podía ver cómo la figura simplemente la empujaba y se abría sin hacer ruido, como si el seguro no existiera. Se deslizó adentro con una fluidez perturbadora. Los tres observaban la pantalla sin poder creer lo que veían. La cámara interna del cuarto mostró lo que sucedió después.
La figura se movió directamente hacia la cuna del final. Se inclinó sobre ella y con sus manos largas y delgadas tomó algo. Era el bebé, envuelto en su sábana blanca. Lo levantó con cuidado, casi con delicadeza, y lo apretó contra su pecho. Entonces, tan rápido como había entrado, salió por la ventana. La cámara externa la captó trepando de nuevo por la pared, subiendo hacia la azotea con el bulto envuelto en sus brazos, y después desapareció en la oscuridad de la noche. Patricia comenzó a llorar. Rogelio llamó inmediatamente a la policía y a los superiores del hospital. Todo fue un caos en los minutos siguientes. Llegaron patrullas, personal administrativo, doctores. Revisaron todo el edificio, la azotea, los alrededores. No encontraron nada, ni rastro del bebé, ni de la criatura. Era como si se hubieran evaporado en el aire. Los días siguientes fueron terribles. La noticia se esparció por toda la ciudad. Los padres del bebé estaban destrozados. La prensa no dejaba de hacer preguntas. El hospital contrató más seguridad, instalaron nuevas cámaras, reforzaron todas las ventanas. Pero el daño ya estaba hecho. Gustavo no pudo volver a trabajar ahí. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos brillantes mirándolo. Veía esa figura descendiendo por la pared. Renunció una semana después. Se mudó a otro lugar, tratando de olvidar lo que había visto, pero nunca pudo. El área de maternidad fue cerrada temporalmente. Dijeron que era por remodelaciones, pero todos sabían la verdad. Nadie quería estar ahí de noche. Las enfermeras pedían cambios de turno. Los guardias se negaban a hacer rondas en esa sección. Pasaron los meses y el edificio volvió a abrir esa área, aunque nunca fue igual. Pero lo peor vino después. Un año después, exactamente en la misma fecha, los ruidos regresaron. Los guardias de turno escucharon los pasos en el techo, ese sonido inconfundible de algo arrastrándose sobre la azotea, justo encima del área de recién nacidos. Esta vez nadie subió a revisar. Todos se quedaron encerrados en sus oficinas con las puertas cerradas, esperando a que amaneciera. Los bebés lloraron esa noche, todos al mismo tiempo, a las 12 en punto. Un llanto desgarrador que duró varios minutos. Al día siguiente revisaron las cámaras. La figura había estado ahí otra vez caminando por la azotea, acercándose al borde, mirando hacia abajo como si buscara algo, como si esperara el momento indicado. Desde entonces, cada año, en esa misma fecha, los ruidos regresan, los pasos sobre el techo, el llanto de los bebés a medianoche, la sensación de que algo está ahí arriba, esperando. El hospital intentó bendecir el lugar, trajeron sacerdotes, personas que decían saber de estas cosas. Nada funcionó. La gente de Durango conoce la historia. Los que trabajan ahí saben que hay noches en las que es mejor no hacer preguntas, no subir a la azotea, no mirar por las ventanas, porque hay cosas que caminan en la oscuridad, cosas que esperan con paciencia y que siempre regresan. Gustavo ahora vive en otro estado, pero dicen que nunca volvió a ser el mismo. Hay noches en las que despierta sudando, creyendo escuchar esos pasos sobre su techo, y aunque se diga a sí mismo que fue solo una pesadilla, en el fondo sabe la verdad. Esa cosa sigue ahí, y cada año regresa buscando lo que le falta. Los pasos continúan noche tras noche, esperando el momento perfecto, y nadie sabe cuándo volverá a bajar por esa pared, porque algunas cosas nunca se van, solo esperan en la oscuridad. Hay lugares en este mundo donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, es algo más, algo que respira, que observa, que espera. Los que han vivido toda su vida en el campo lo saben. Saben que hay cosas que no se explican con la razón, cosas que se heredan en forma de advertencias de boca en boca, de abuelos a nietos. Y saben también que ignorar esas advertencias puede cambiar a una persona para siempre. Esta es la historia de Víctor, un joven de 23 años oriundo de un pequeño pueblo en el norte de Veracruz. No era un hombre supersticioso. Creía en lo que podía ver y tocar. Había crecido escuchando historias de aparecidos y nahuales, pero siempre las tomó como cuentos para asustar niños. Necesitaba trabajo,
Y cuando le ofrecieron el puesto de guardia nocturno en un rancho aislado, no lo pensó 2 veces. El pago era bueno, mejor que cualquier cosa que hubiera encontrado en el pueblo. El único requisito era sencillo: cuidar el ganado durante la noche, hacer rondas cada 2 horas y reportar cualquier cosa extraña. Fácil, pensó. El rancho quedaba a casi 2 horas del pueblo más cercano, metido entre cerros cubiertos de monte espeso. El camino de terracería serpenteaba entre mezquites y huizaches hasta perderse en la inmensidad del campo. La señal del teléfono era casi inexistente. Solo en ciertos puntos, si levantabas el brazo bien alto, conseguías una rayita temblorosa. El lugar era silencioso, de ese silencio profundo que solo existe lejos de la civilización, el tipo de silencio que te hace escuchar tu propia respiración. La primera noche fue tranquila. Víctor subió a la torre de vigilancia, una estructura de madera y metal de unos 6 metros de altura que daba vista a todo el rancho. Desde ahí podía ver los corrales, las cercas que dividían los potreros, y más allá, el monte oscuro que rodeaba la propiedad como un muro viviente. Llevaba una linterna potente, un radio que apenas funcionaba y un termo de café que el capataz le había dejado. Don Refugio, el capataz, era un hombre mayor de pocas palabras y mirada cansada. Le había dado instrucciones precisas: hacer rondas, revisar las cercas, asegurarse de que ningún animal anduviera suelto, y nada más. Víctor pasó esas primeras horas leyendo en su celular lo poco que había descargado antes de llegar, porque ahí no había internet. El aire nocturno era fresco, casi frío. Los grillos cantaban sin parar y de vez en cuando se escuchaba el mugido lejano de alguna vaca. Todo normal, todo en orden. La segunda noche fue igual, y la tercera también. Pero la cuarta noche algo cambió. Era cerca de la 1 de la mañana cuando Víctor, sentado en su silla plegable en lo alto de la torre, vio algo extraño a lo lejos. Una luz pequeña pero clara, como de una fogata, brillando en medio del monte. Estaba lejos, quizá a 1 kilómetro o más, pero se veía perfectamente contra la oscuridad absoluta del campo. Víctor se puso de pie y entrecerró los ojos. No había casas por ahí. No había caminos. Solo monte cerrado y colinas. Se quedó observando durante varios minutos. La luz no se movía, no parpadeaba, simplemente ardía, constante, como si alguien hubiera encendido una hoguera en medio de la nada. Pensó en reportarlo, pero el radio apenas servía y no quería despertar a Don Refugio por una luz que probablemente era de algún cazador o leñador perdido. Decidió anotarlo en su libreta y seguir con su ronda. La noche siguiente, a la misma hora, la luz volvió a aparecer, exactamente en el mismo lugar. Víctor la observó durante casi media hora. No había movimiento alrededor. No había sombras, solo la luz, firme y solitaria en la distancia. Esta vez sí bajó de la torre y caminó hasta la casa del capataz. Tocó la puerta con cuidado. Don Refugio salió en camiseta y pantalón, con cara de sueño interrumpido. Víctor le explicó lo de la fogata. El viejo frunció el ceño, miró hacia el monte aunque desde ahí no se veía nada, y luego clavó sus ojos en los de Víctor con una seriedad que no había mostrado antes. «No te acerques al monte de noche», dijo con voz baja pero firme. «Ignora cualquier luz que veas. Haz tu trabajo y ya. No preguntes». Víctor intentó insistir, pero Don Refugio levantó una mano. «Hay cosas que no se explican, muchacho. Aquí han pasado cosas. Gente que se mete donde no debe. Gente que no regresa igual. O que no regresa. Tú haz tu chamba y no busques problemas». Y cerró la puerta. Víctor regresó a la torre con un nudo en el estómago. Las palabras del capataz no lo asustaron, pero sí lo inquietaron. ¿Qué clase de cosas? ¿Por qué tanta advertencia por una simple fogata? Esa misma noche, mientras hacía su ronda de las 3 de la mañana, Víctor sintió algo diferente en el aire. Una tensión, como si el silencio se hubiera vuelto más denso. Los grillos habían dejado de cantar. Los animales en los corrales estaban quietos, demasiado quietos. Caminó por el perímetro de las cercas con la linterna en mano, alumbrando entre los postes de madera. Todo parecía en orden.
pero no podía sacudirse esa sensación de que algo andaba mal. Fue entonces cuando lo escuchó, un susurro, suave, casi imperceptible, pero ahí estaba. Venía desde el monte, desde la dirección donde aparecía la fogata. Víctor se detuvo en seco. Aguzó el oído. El susurro continuó, pero no lograba entender las palabras. Parecía una voz rasposa, como de alguien que llevara años sin hablar. Y luego claramente escuchó su nombre. Víctor. El corazón le dio un vuelco. Apuntó la linterna hacia los árboles, pero el haz de luz solo alcanzaba unos metros antes de perderse en la espesura. No había nadie. Nada se movía. Pero el susurro seguía ahí, repitiendo su nombre una y otra vez, como un eco que venía de todas partes y de ninguna. Se obligó a respirar hondo. Debe ser el viento, pensó, o algún animal. Pero sabía que no era ni lo uno ni lo otro. Regresó a la torre casi corriendo, subió los escalones de metal de 2 en 2 y se quedó ahí arriba el resto de la noche, con la linterna encendida y el radio en la mano, aunque no servía de nada. No, la fogata no apareció esa noche, pero los susurros sí. Al día siguiente, Víctor apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esa voz rasposa pronunciando su nombre. Pensó en renunciar, en largarse de ahí, pero necesitaba el dinero. Y una parte de él, una parte tonta y curiosa, quería entender qué estaba pasando. La noche siguiente volvió a su puesto con una mezcla de miedo y determinación. Hizo sus rondas como siempre, todo tranquilo, hasta que, cerca de las 2 de la mañana, vio algo que lo dejó helado. Había una figura junto a la cerca del ganado, una silueta delgada, inmóvil, de pie en medio del potrero. Desde la torre no podía ver bien, pero claramente había alguien ahí. Víctor bajó con la linterna en alto y caminó despacio hacia la figura. Su respiración se aceleraba con cada paso. Cuando estuvo a unos 30 metros, enfocó la luz directamente hacia ella. No había nadie. La figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Pero cuando Víctor iluminó el ganado, todas las vacas estaban despiertas, de pie, mirando fijamente hacia el mismo punto donde había visto la silueta. Sus ojos reflejaban la luz de la linterna como monedas brillantes en la oscuridad. Ninguna se movía, ninguna hacía ruido, solo miraban. Víctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Retrocedió lentamente sin darles la espalda a los animales y regresó a la torre. Esa noche no durmió nada. Los días pasaron y los encuentros se volvieron más frecuentes. A veces, mientras hacía su ronda, sentía que algo lo seguía entre las sombras. Nunca veía nada directamente, pero percibía movimiento con el rabillo del ojo. Un destello, una sombra que se deslizaba entre los árboles. Y siempre esa sensación de ser observado. Una madrugada, mientras revisaba la cerca norte, escuchó un crujido arriba de él. Levantó la vista y se quedó paralizado. Había algo encorvado entre las ramas de un mezquite. Algo que no debería estar ahí. La forma era humana, pero estaba en una posición imposible, agarrada a las ramas como un animal, con la cabeza colgando hacia abajo. Víctor no se atrevió a mover la linterna. Solo miraba con el pulso retumbándole en los oídos. Entonces la figura se movió. Sin hacer ruido, sin esfuerzo, saltó desde las ramas y cayó al suelo con una suavidad antinatural. Era una mujer, delgada, vestida con ropas oscuras y raídas. Su cabello largo y enredado le cubría completamente el rostro. No caminaba, se deslizaba. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras avanzaba lentamente hacia él. Víctor quiso correr, gritar, hacer algo, pero su cuerpo no respondía. Estaba clavado en el sitio, incapaz de moverse. La mujer se detuvo a unos metros de distancia. Inclinó la cabeza hacia un lado, en un ángulo que ningún cuello humano debería permitir, como si lo estuviera estudiando. Víctor podía escuchar su propia respiración entrecortada, el latido frenético de su corazón. Pero ella no emitía sonido alguno, no respiraba, no parpadeaba, solo lo observaba desde detrás de esa cortina de cabello negro. Pasaron segundos que parecieron horas. Entonces,
Sin decir palabra, sin hacer gesto alguno, la mujer giró lentamente y se internó en el monte. Se movía entre los árboles como humo, sin apartar ramas, sin pisar hojas. Simplemente se desvaneció en la oscuridad. Víctor se desplomó de rodillas, temblando. Le tomó varios minutos recuperar el control de su cuerpo. Cuando finalmente logró ponerse de pie, regresó a la torre y no bajó hasta que salió el sol. Esa mañana fue a hablar con don Refugio. Le contó todo: la fogata, los susurros, la figura, la mujer en el árbol. Esperaba que el viejo se riera de él, que lo llamara loco. Pero don Refugio solo lo miró con tristeza. Te lo advertí, muchacho. Ese monte está maldito desde hace años. Dicen que ahí vivía una mujer hace mucho tiempo, una curandera que se metió en cosas oscuras. La gente del pueblo la acusó de brujería. La corrieron. Se internó en el monte y nunca salió. Pero tampoco se fue. Ahí sigue. Algunos la han visto. Otros solo escuchan su voz. Los que se le acercan, bueno, no les va bien. ¿Qué quiere de mí?, preguntó Víctor con la voz quebrada. No lo sé. Tal vez nada. Tal vez todo. Lo mejor que puedes hacer es no buscarla. Ignórala. No le hables. No la sigas. Y sobre todo, no vayas al monte de noche. Pero ya era tarde. Víctor sabía que ella ya lo había marcado. Las noches siguientes fueron una tortura. Los susurros no cesaban. A veces escuchaba risas. Otras veces, pasos alrededor de la torre. Una noche despertó sobresaltado y vio huellas de pies descalzos en el polvo alrededor de su silla. Huellas que no habían estado ahí antes. Huellas que terminaban justo frente a donde él dormitaba. Entonces llegó la última noche. La fogata volvió a encenderse. Esta vez, Víctor ya no pudo resistir. Algo en su interior lo empujaba a ir. Una fuerza que no podía explicar, como si una cuerda invisible tirara de él. Se dijo a sí mismo que solo iría a ver, que mantendría la distancia, que no haría nada estúpido. Bajó de la torre y caminó hacia el monte. El aire estaba extrañamente quieto. No había viento, no había sonidos, solo el crujir de sus propios pasos sobre la tierra seca. La fogata brillaba en la distancia, guiándolo como un faro maldito. Tardó casi 20 minutos en llegar. Cuando finalmente alcanzó el claro donde ardía el fuego, se detuvo en seco. Ahí estaba ella, la mujer, de espaldas a él, arrodillada frente a las llamas. Murmuraba algo en una lengua que Víctor no reconocía. Palabras ásperas, guturales, que sonaban más a conjuros que a cualquier idioma humano. Víctor se quedó paralizado en el borde del claro. Quería huir, pero sus piernas no respondían. La mujer dejó de murmurar. Lentamente, sin prisa, giró la cabeza hacia él. Esta vez su rostro era visible, la piel tirante sobre los huesos, los ojos hundidos pero brillantes, reflejando la luz del fuego con un resplandor amarillento y enfermizo. Su boca se curvó en algo que podría haber sido una sonrisa, pero no lo era. Era otra cosa, algo hambriento, algo antiguo. Se puso de pie sin usar las manos, como si la gravedad no tuviera poder sobre ella. Dio un paso hacia Víctor, luego otro. Él retrocedió, pero sus piernas apenas le respondían. La mujer se detuvo a medio camino entre ellos. Lo observó durante lo que pareció una eternidad, inclinando la cabeza de un lado a otro estudiándolo. Entonces hizo algo inesperado. Se detuvo. No avanzó más. Simplemente lo miró como si estuviera tomando una decisión, como si estuviera eligiendo. Levantó una mano huesuda y sopló suavemente en dirección a la fogata. Las llamas se apagaron al instante. Todo quedó sumido en una oscuridad absoluta y sofocante. Víctor no podía ver nada. No podía escuchar nada. Solo sentía el peso de esa presencia frente a él. Invisible, pero innegable. Con manos temblorosas encendió su linterna. El haz de luz iluminó el claro vacío. No había nadie. La mujer había desaparecido. Solo quedaban las cenizas aún tibias formando un círculo perfecto en el suelo. No había huellas alrededor, ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. Víctor corrió.
Corrió como nunca en su vida, sin mirar atrás, tropezando con raíces y piedras, hasta que alcanzó el rancho. Subió a la torre y se encerró ahí hasta el amanecer, abrazado a sus rodillas, temblando. Desde esa noche, la fogata no volvió a aparecer. Los susurros cesaron. Los animales volvieron a dormir tranquilos. Todo regresó a la normalidad. Pero Víctor sabía que no había terminado. Sabía que ella había decidido algo esa noche. Y esa decisión lo perseguiría para siempre. Siguió trabajando en el rancho porque no tenía a dónde más ir, pero nunca volvió a caminar hacia el monte después de las 3 de la mañana. Nunca volvió a mirar demasiado tiempo hacia la oscuridad. Y cada noche, mientras vigilaba desde la torre, sentía esa presencia entre los árboles. Invisible, paciente, esperando, porque lo que la bruja decidió esa noche no fue dejarlo ir, fue dejarlo vivir. Por ahora. Y Víctor sabe que algún día, cuando ella lo decida, volverá a buscarlo. Y esa vez no habrá fogata que lo guíe de vuelta. Solo oscuridad y silencio. Y ella,